Por otro lado, también nosotros tenemos que tener en cuenta que sí, tenemos un mecanismo de coordinación en términos de seguridad y en términos civiles con la Autoridad Nacional Palestina en la zona de Judea y Samaria, Cisjordania. Ese mecanismo es un mecanismo absolutamente organizado, absolutamente, quiero decir, que funciona ya hace muchos años. Nosotros estamos abiertos al diálogo con los que quieran dialogar, pero en la Carta Magna del Hamas dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que Israel lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y en otros de los artículos de esa Carta Magna dice que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces es muy difícil dialogar con aquellos que piensan que son benditos y todos los demás son herejes. Claro. Aquel que ve el mundo en blanco y negro, ¿cómo haces para dialogar cuando el mundo que vivimos es un mundo a colores? Así es, sería bueno, y quiero abusar un minuto más de usted, para explicarle, quizás nuestra audiencia no tiene todo el conocimiento de los antecedentes. Por supuesto que tenemos aquí una comunidad judía, también hay una comunidad árabe importante, pero el origen del conflicto quizás muchos no lo conozcan, y parte de la década del 40 del siglo pasado, que sería bueno ponerlo en contexto brevemente, quizás lo más didáctico posible, para que la gente entienda por qué la contradicción, y puede haber una diversidad de criterios cuando se le permitió a los judíos asentarse allí, crear el Estado de Israel y compartir territorio con los árabes en el caso de Gaza y Cisjordania, y todo delimitado según dispuso las Naciones Unidas, un organismo que es el resultado de una Segunda Guerra Mundial y está hecha para preservar la paz y la convivencia pacífica. Porque al final lo que ocurre es que se desconoce esa voluntad del mundo en aquel momento, y es bueno que la gente sepa que se tomaron decisiones para que la gente viviera en paz en aquel año 45 o 46. Sí, Roberto, mira, los judíos vieron en la tierra de Israel desde antaño su tierra autóctona. Vieron en esta tierra la tierra de la cual también se exiliaron sus antepasados, y ellos vivieron, un puñado pequeño de ellos sin un poder político, vivieron aquí desde antaño, desde el momento en que Josué, el seguidor de Moisés, llegó a esta tierra allí hace unos más de 3.300 años prácticamente. Cuando ellos comienzan a regresar de otras partes a fines del siglo XIX, todavía no había una conciencia de pueblo aquí palestino ni nada, y comienzan a establecer un Estado. Cuando el sionismo, de alguna manera, que esta ideología, comienza a florecer aquí, mucha gente de afuera, de otros países árabes, comienza a venir a Israel, y de alguna manera la creación del movimiento nacional judío trajo a colación luego la creación del movimiento nacional palestino, en realidad, que en la zona, que vuelvo a repetir, eran personas que venían principalmente de afuera de Israel a buscar trabajo cuando los judíos realmente pudieron hacer florecer este lugar. Así según la mayoría de historiadores como Benny Morris y los más importantes. Para hacerlo lo más rápido posible, porque realmente esto es para un seminario académico, los árabes nunca establecieron acá ningún tipo de capital para ellos, era un lugar menos importante, si bien Jerusalén sí se fue santificando para el mundo árabe en distintas situaciones desde antaño, y como estamos en la mitad entre el imperio egipcio y el imperio mesopotámico, estoy hablando ahora de la antigüedad, sí. Básicamente ellos tuvieron que pasar aquí por el camino, etc. Cuando Israel decide establecerse, para hacerlo lo más rápido posible, quiero decir, el imperio árabe estuvo acá, hubieron imperios árabes acá en esta zona, pero no era una tierra de paso para ellos, no era la tierra central. La central era la Mesopotamia por un lado, o Damasco en Siria, y por otro lado en Egipto.
Cuando nosotros en 1948 decidimos establecer el Estado de Israel, luego de recibir toda el aval de la comunidad internacional, se decidió establecer dos estados aquí, uno árabe y uno judío. Y los judíos dijeron, perfecto, nosotros estamos de acuerdo a establecer nuestro Estado, el Estado de Israel, vamos a ir construyendo de a poco. El mundo árabe, 7 fuerzas árabes salieron a luchar contra Israel para tirar a los judíos al mar, que ya un tercio de ellos habían sido asesinados en el Holocausto, 6 de 18 millones, y este Estado no se crea debido al Holocausto, se crea a pesar del Holocausto. Y básicamente el mundo árabe, que Israel fue haciendo la paz con él a lo largo del tiempo, con Jordania, con Egipto, con otros países, es un mundo que nosotros siempre tuvimos la mano extendida hacia la paz, pero siempre tuvimos que luchar con aquellos que quisieron exterminarnos, que quisieron asesinarnos. Hoy es principalmente Irán con sus agentes en toda la zona, en su momento eran otros países, pero hay que tener en cuenta que todas las guerras de Israel fueron guerras de autodefensa, cuando el mundo árabe vio a un enclave, vio en Israel un enclave democrático y judío en una zona que era el Medio Oriente, que era mayormente tribal y que era mayormente musulmana a lo largo del tiempo, y lo veía como una especie de anticuerpo. Con el tiempo los países fueron aprendiendo y entendiendo que Israel no es o sea, que es un país con el que se puede hacer la paz, y en este momento, cuando Israel estaba muy cerquita de hacer la paz con el mismo Arabia Saudita, antes del ataque del 7 de octubre, fue en ese momento que Hamas, apoyado por Irán, logran desestabilizar nuevamente el Medio Oriente, porque si Israel lograse la paz con los países de la zona, que es lo que ha buscado a lo largo desde el día 14 de mayo del 48, si Israel lograse la paz, el grupo terrorista no tiene ningún tipo de fundamento para existir, porque su existencia y su identidad es anti-Israel. Mientras que nosotros en nuestra civilización pensamos que el otro se dignifica en su diferencia y me respetan mi diferencia y nos respetamos en nuestras distintas identidades, más que nada en sociedades que tienen este tipo de rupturas, como las sociedades que hay distintas etnias y que hay distintas religiones, etc. En América Latina es un poquito más el clivaje principalmente socioeconómico, pero acá en este caso lo que sucede es que, quiero decir, este tipo de mundos ven el mundo en blanco y negro. Ellos de alguna manera va a haber paz acá, quizás como decía una primera ministra israelí, cuando ellos amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros. Pero cuando vos tenés una identidad negativa, donde todo lo que donde el centro de tu vida es destruir al otro, es ahí donde no tenés ningún tipo de forma de encontrar la paz. Esto no es un problema de Israel. Israel es un rozamiento más entre la lucha contra el fundamentalismo islámico en el mundo frente a Occidente. ¿Me explico? Yo estoy seguro que las poblaciones árabes en América Latina lo comprenden esto de una forma cabal y piensan que Israel tiene que ganar al fundamentalismo islámico, porque nadie quiere ahora que venga ahora en América Latina un grupo que quiera ahora de repente transformar a República Dominicana, donde las mujeres tengan que ir con toda la cara tapada y no pueden ir más allí a las lindas playas que tienen ustedes allí, ¿verdad? Porque uno no se puede vestir, y todo lo que alcanzamos como Occidente en términos de libertad de expresión, en términos de civilización, o sea, en términos de igualdad de género, en términos de todo lo que hemos alcanzado como Occidente, ellos lo quieren borrar para atrás. Entonces, en alguna manera hay una lucha de civilizaciones, y el que piensa que esto es solamente un problema de Israel y que Ronnie Kaplan está acá para defender a su familia o su ciudadanía, no, somos un ejército de más de 500.000 de personas que estamos luchando y somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente, un terror que rápidamente se querría pasar a otras latitudes que quizás tienen menos capacidad de manejarlos allí, ¿verdad? Un ejército menos fuerte, lo que sea, y cuando pega no avisa ese terror, como hemos visto también en América Latina, y en el Caribe no sé, pero en América Latina en años pasados, en décadas pasadas. En el propio Argentina. Pero nada, yo creo que ha sido excelente la explicación que ha dado. Hay que recordar, evidenciando la voluntad de paz que ha habido de ambos lados, de Israel como de Palestina. Recordemos que en el año 1993, si mal no recuerdo, en la presidencia de Bill Clinton, en la Casa Blanca, después de años de negociación y de debate, después de un movimiento palestino fuerte y aguerrido y batallador y que realmente yo creo que en alguna manera también cometió excesos, ¿no? Lograron sentar a Isaac Rabin, si mal no recuerdo, ¿no? Y Yasser Arafat en la Casa Blanca, y se firmó la paz.
Año 93, ¿por qué no perdurarla? Yo creo que, vuelvo, insisto. Sí, Roberto, perdón que lo corto un segundito porque lo que quiero solamente ahí es sumarle, con su permiso, perdón, es que el Hamás estuvo en contra de esa paz. Yo sé. Siempre estuvo en contra, y básicamente en la Franja de Gaza en 1987 el Producto Bruto Interno per cápita era igual que el Producto Bruto Interno per cápita que en el resto de todo Israel. Y básicamente desde entonces vemos dónde se fue una sociedad y dónde se fue la otra. Entonces, repito, esto no es un tema con la Autoridad Nacional Palestina, para los que crean, no es un tema con el pueblo palestino, no es un tema tampoco con el Islam, es un tema con el radicalismo del Hamás, que es mucho más religioso, en el sentido, quiero decir, no tiene nada malo ser religioso, pero mucho más fanático, quiero decir, y antiliberal en este sentido, y ha establecido una teocracia allí desde el año prácticamente 2007 en la Franja de Gaza, Roberto. Así es. Le agradezco mucho. Yo solamente puntualizar algo. Yo intervine poco, don Roberto, y disculpe, señor Kaplan, intervine poco porque yo soy estudiante de don Roberto Cavada y siempre apelo a que se deben de escuchar las dos campanas, pero por eso intervine poco y realmente entiendo la lucha que lleva el Estado israelí, pero también quiero entender qué pasa del otro lado y respeto 100%. Su opinión. Por eso me quedé callado y pregunto poco. No, es que creo realmente, Ariel, no, tenés toda la razón y yo estoy a disposición de ustedes, o sea, la realidad acá es que tenemos que aprender a vivir juntos en un mismo territorio y tenemos que entender de forma cabal juntos el sufrimiento unos de otros. Muchos de mis amigos de la vida son palestinos también, del este de Jerusalén, y yo escucho el sufrimiento de ellos, pero cuando el otro no comprende el sufrimiento de uno, cuando el otro no está de acuerdo, eso es lo que es el Hamás, ¿me explico? Contra eso estamos luchando. Yo entiendo que el pueblo palestino es un pueblo sufrido, entiendo también al pueblo que es un pueblo sufrido. Vine acá a este país con pelos largos y caravanas en el año 2002, desde Uruguay, para hacer la paz con esas ganas. Todavía tengo el uniforme color de oliva acá, como el color de la paz, para que mi hijo no tenga que venir a este ejército en un par de años. Pero básicamente sí quiero decir que con el terror, esto es el terrorismo islámico. Quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos cuidando más a los civiles en la Franja de Gaza que el propio Hamás. Que el Hamás considera que es mejor un gazatí muerto que un israelí vivo. Y eso es básicamente con lo que estamos luchando. Después de eso hay mucha política. Cuando salga del ejército, si quieren, podemos tener una charla muy larga en este uniforme. No siempre me puedo referir. No, y le agradezco infinitamente.